La sala de urgencias olía a desinfectante y miedo, y el pasillo, iluminado por una luz fría, parecía una pista donde cada paso dejaba huellas que no se pueden desandar. Lucía, 30 años, cabello oscuro recogido a la prisa y una cicatriz leve en el labio cuando contiene el llanto, sostenía un rosario gastado. Observaba el monitor al lado de la cama. El corazón de Héctor Ramírez subía y caía en un ritmo incierto, como si la vida dudara de su apuesta por él. Antes de continuar, cuéntame desde qué país o ciudad escuchas esta historia. Es hermoso ver hasta dónde llegan nuestras historias, y si amas los relatos que tocan el alma, suscríbete a Historias de Tiempos Actuales. Este es tu lugar. Héctor, el hombre que yacía pálido, fue dueño de restaurantes y de La Última Palabra. También fue el hombre que hace 15 años dijo frente a todos: «Esa muchacha no es mi hija». Lo dijo con la firmeza con que se firman contratos. No miró a Lucía entonces, miró a sus socios, a su esposa Patricia y a su hijo Andrés, y prefirió el aplauso al abrazo. Desde esa noche, la vida hizo de Lucía alguien que aprendió a cerrar puertas por dentro. Ahora estaba ahí, con un abrigo barato y las manos heladas, mirando al padre que la negó. No vino para que él la reconociera, vino porque algo que no sabe nombrar, fe o un resto de amor, le dijo que uno no deja a nadie morir como si no importara. La enfermera acomodó la sábana, y Lucía, con la voz que se usa para pedir permiso en casa ajena, preguntó si podía quedarse. La enfermera asintió. Hay historias que el uniforme aprende a respetar. Patricia llegó con perfume caro y ojos hinchados. Se detuvo en la puerta como quien defiende un territorio, y al ver a Lucía, apretó el bolso con un gesto más de miedo que de desprecio. «No puedes estar aquí», dijo. Lucía sostuvo la mirada. «No vine a recordarles nada. Vine a ayudar». Andrés apareció detrás de su madre con el celular en la mano y la inquietud de quien sabe una verdad y nunca la dijo. Sabía quién era Lucía. Pero el silencio es cómodo cuando protege apellidos. El médico llegó con papeles y esa seriedad que no es frialdad, es cansancio. Explicó que el corazón de Héctor no aguantaría otra crisis sin intervención y que el tiempo se achicaba. Preguntó por familiares directos, por compatibilidades. «Yo», dijo Lucía antes de que alguien respirara. «Yo puedo hacerme las pruebas». Patricia soltó una risa que se quebró sola. «No eres de la familia», dijo. El médico no pidió pruebas de amor, pidió un documento y un consentimiento. Mientras esperaban, Lucía salió al pasillo y se sentó en un banco de metal. Pasó cuentas del rosario y pensó en su madre, Marina, que murió con una foto vieja de Héctor en la cartera, como quien guarda un naufragio para recordar que supo nadar. Recordó la tarde en que él la negó. Música alta, aplausos, el vestido ajustado con alfileres, las miradas que pican la piel. Juró entonces que nunca pediría permiso para existir. El resultado llegó con la pausa de las cosas que cambian destinos. La enfermera llamó a Lucía por su nombre, el nombre completo como un ancla, y la llevó al consultorio. El médico miró los papeles y luego a ella como a alguien que está por cargar un mundo que no eligió. «Eres compatible», dijo. 2 palabras bastaron para que el pasillo se hiciera más ancho y la noche menos fría. Patricia apoyó la mano en la pared. Andrés bajó la vista. Lucía volvió a la habitación. Héctor abrió los ojos un segundo, los suficientes para verla como se ve a un recuerdo que se pone de pie. Intentó hablar, pero la máscara de oxígeno le robó sílabas. Lucía le tomó la mano con la delicadeza con que se toca una herida que no está en la piel y dijo: «Voy a estar». No dijo: «Soy tu hija». Hay verdades que se escriben con la temperatura de una mano. La prepararon para el procedimiento con eficiencia. Firmó consentimientos, escuchó riesgos, se puso una bata que no guarda secretos y dejó su abrigo sobre una silla.
Antes de entrar, miró por la ventana. La ciudad seguía con semáforos que parpadean. Pensó que el mundo no se detiene por el dolor de nadie, y sin embargo hay dolores que cambian el mundo. Dios, dijo sin voz, no me pidas que lo ame, solo no me dejes odiarlo. Patricia se acercó con una torpeza que la hizo más humana. Si esto sale bien, comenzó, y la frase se deshilachó. Lucía la ayudó. Si sale bien, él tendrá una oportunidad. ¿Y tú qué tendrás?, preguntó Patricia. Paz, dijo Lucía, y la palabra quedó como una lámpara encendida en mitad de una casa oscura. Cuando empujaron la camilla, el techo fue una línea de luces que pasaban como estaciones. Lucía pensó en los cumpleaños sin llamada, en los trabajos dobles para pagar remedios, en las veces que creyó que la fe era un hilo y resultó ser un puente. Apretó el rosario una vez más, no por milagro, por orden. En la puerta del quirófano, Andrés se acercó con un coraje tímido. «Gracias», dijo. «No me las des», respondió Lucía. «Que él lo entienda será suficiente». Él asintió con la vergüenza de quien llega tarde a su propia familia. «Cuando salgas, te espero», dijo. La camilla avanzó. El frío de la sala la recibió con su honestidad de acero. Lucía cerró los ojos y por un instante se vio a los 7 años dibujando un padre con crayones. Debajo escribió «Papá». Abrió los ojos, respiró. A veces hay que perderlo todo para encontrarse de nuevo, pensó, y dejó que la luz le cubriera el rostro. En la sala de espera, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. El sonido monótono del segundero era el único testigo de una noche que parecía no tener fin. Patricia se había quedado dormida en una silla, con el maquillaje corrido y la dignidad cansada. Andrés caminaba de un lado a otro, fingiendo revisar mensajes en el teléfono. En el fondo del pasillo, Lucía despertaba lentamente de la anestesia. El dolor en el brazo era leve, casi simbólico, pero el que llevaba en el pecho no conocía calmantes. El médico entró con paso seguro y el silencio se estiró como un hilo. «El procedimiento fue un éxito», dijo con voz pausada. «Ambos están estables». Patricia se levantó de golpe y por primera vez en años una lágrima sincera se deslizó por su rostro. No era gratitud, era miedo. «¿Y ella?», preguntó Andrés. «Está bien. Muy débil, pero bien. Lo que hizo le salvó la vida a su padre». En ese instante la palabra padre resonó con un peso distinto. Patricia se giró lentamente hacia la habitación donde Lucía descansaba. La vio a través del vidrio, pálida, frágil, con las manos cruzadas sobre el pecho. Esa imagen la atravesó. Era imposible negar lo que el destino ya había decidido escribir. Lucía abrió los ojos unos minutos después. El amanecer comenzaba a teñir de naranja las cortinas del hospital. En la cama de al lado, Héctor respiraba con ayuda de las máquinas. Parecía más humano dormido que en todos los años en los que jugó a ser dios de su propio mundo. Un enfermero se acercó con suavidad. «Debe descansar, señorita. Lo peor ya pasó». Lucía sonrió apenas. A veces, lo peor no es lo que duele en el cuerpo, sino lo que duele en el alma. El hombre no respondió. Se limitó a cubrirla con una manta y a bajar las luces. Horas más tarde, cuando el médico informó que Héctor había despertado, Patricia insistió en entrar primero. Su voz temblaba entre la culpa y el control. «Amor, todo salió bien. La cirugía fue un éxito». Héctor intentó hablar, pero la garganta le traicionó. Sus labios apenas pudieron formar una pregunta muda. «¿Quién?». Patricia se quedó helada. «No importa quién, lo importante es que estás vivo». Pero él volvió a insistir, con la mirada fija, urgente. «¿Quién?». Andrés bajó la cabeza, incapaz de sostener el peso de esa verdad. «Fue Lucía, papá. Ella fue la donante».
El silencio que siguió fue tan denso que pareció cortar el aire. Héctor cerró los ojos y una lágrima solitaria se escapó de su párpado. Nadie supo si era de alivio o de vergüenza. Patricia se dio vuelta, incapaz de soportar la escena, mientras Andrés salía del cuarto sin mirar atrás. Desde el pasillo, Lucía observaba. No había odio en sus ojos, solo una tristeza antigua, de esas que ya aprendieron a perdonar. No buscaba reconocimiento, ni disculpas. Solo necesitaba saber que había hecho lo correcto, aunque nadie lo entendiera. Afuera, el día avanzaba con indiferencia. La ciudad seguía su curso. Bocinas, pasos, cafés servidos a prisa. En ese caos, una mujer y un hombre volvían a nacer, cada uno a su manera, en un hospital cualquiera, donde la vida y la justicia se cruzan sin pedir permiso. Lucía pidió el alta antes del mediodía. «No puedo quedarme», dijo al médico, «pero necesita reposo», advirtió él. «No se preocupe, doctor. El cuerpo se cura con tiempo, el alma con distancia». Salió con paso lento, llevando una pequeña bolsa con sus cosas. En el bolsillo interior, el rosario de su madre, su única herencia. Caminó por el pasillo con la frente erguida, y cuando pasó frente a la habitación de su padre, se detuvo unos segundos. A través del vidrio, lo vio dormido, respirando con calma. Sonrió apenas y murmuró para sí: «Ya no le debo nada». El día siguiente amaneció con un sol indiferente, de esos que iluminan incluso las heridas que uno quisiera mantener en sombra. En la entrada del hospital, varios periodistas aguardaban. El apellido Ramírez atraía atención. La noticia del trasplante corría rápido, adornada con titulares de gratitud y reconciliación. Pero la verdad, como siempre, tenía grietas. Patricia salió primero, con gafas oscuras y un discurso preparado. A su lado, Andrés sostenía el teléfono, grabando declaraciones y coordinando mensajes. «El señor Héctor Ramírez está estable y la familia agradece las oraciones y el apoyo recibido», dijo ella con voz templada. Nadie mencionó a Lucía. Ella, que observaba desde un banco al otro lado de la calle, sintió que el pecho se le encogía. No por orgullo, sino por la confirmación de lo que ya sabía. Había salvado a un hombre que prefería seguir muriendo antes que reconocer su error. Pero la vida no se detiene para esperar disculpas. Un periodista joven, quizás nuevo, levantó la voz entre el murmullo. «¿Es cierto que la donante fue su hija?» Patricia titubeó apenas, y en ese segundo de duda se hizo visible el miedo. «No, fue una donante anónima», respondió con firmeza. Lucía bajó la cabeza. No lloró. Cuando las lágrimas se acaban, lo que queda es silencio. El murmullo creció. Andrés quiso intervenir, pero Patricia le detuvo con una mirada. Era la misma mirada que usó toda su vida para mantener las apariencias. Fría, práctica, implacable. La rueda de prensa terminó en minutos. Los reporteros se dispersaron y el viento barrió los últimos ecos de hipocresía. Lucía cruzó la calle despacio. Entró en una cafetería cercana. El aroma a pan recién hecho la golpeó con una nostalgia inesperada. Recordó que, cuando era niña, soñaba con tener un lugar así, un sitio donde la gente pudiera entrar cansada y salir en paz. Pero los sueños también cuestan, y ella aprendió pronto que algunos se pagan con renuncias. Pidió un café negro y se sentó junto a la ventana. Afuera, la familia Ramírez subía a un auto de lujo. Patricia hablaba por teléfono, Andrés miraba al suelo. Ninguno volvió la vista hacia el hospital, ni hacia ella. El barista, un hombre mayor con acento del norte, notó su expresión. «¿Malas noticias?», preguntó con amabilidad. Lucía sonrió con un esfuerzo débil. «No, solo la confirmación de algo que ya sabía». «¿Y qué era eso?», insistió él. «Que la sangre no garantiza familia».
El hombre asintió en silencio, como quien ha aprendido la misma lección por otro camino. A media mañana, los mensajes comenzaron a llegarle al teléfono. Antiguos compañeros del colegio, vecinos, incluso un periodista local, todos habían escuchado rumores. Algunos felicitaban, otros preguntaban si era cierto que había donado parte de su cuerpo a un desconocido millonario. Ella respondía con calma: sí, fue cierto, no era desconocido, era mi padre. Esa frase se esparció como un incendio lento. A las pocas horas, los portales digitales la reproducían: la hija rechazada que salvó la vida de su padre. Los comentarios se dividían entre admiración y morbo. La compasión de algunos contrastaba con el veneno de otros. Lucía los leyó todos, uno por uno, hasta que entendió que el perdón también significa callar donde antes uno explicaba. Esa tarde, el hospital se llenó de murmullos. Algunos empleados, al verla pasar, la miraban con respeto, otros con lástima. Pero ella solo caminó hacia la salida. En el estacionamiento, Andrés la alcanzó. «Lucía, espera». Ella se detuvo, sin girarse. «¿Para qué? No sabía que mamá iba a decir eso. Intenté». «No intentes nada, Andrés. No se trata de ti». Él dio un paso más cerca. «Papá está preguntando por ti». Lucía se volvió. En sus ojos había algo que no era rencor ni ternura. Era agotamiento. «No me está preguntando por mí. Está preguntando por su conciencia». Andrés bajó la cabeza. «Solo quería darte las gracias». «No las necesito», respondió ella. «Haz algo mejor. No repitas lo que él hizo». Ella se alejó, dejando atrás el edificio que alguna vez representó la cima del poder y ahora era su símbolo de ruina. El viento levantó su cabello y el sol de la tarde le dibujó una sombra larga, como la de alguien que finalmente deja de huir. Esa noche, las redes ardieron con comentarios, titulares, entrevistas que Lucía nunca dio. Su historia se volvió viral, pero ella ya no estaba allí. Había tomado un autobús hacia el sur, sin rumbo definido, solo con el deseo de encontrar un lugar donde su nombre no pesara tanto. Mientras el paisaje pasaba por la ventana, pensó en las palabras que su madre solía repetir. La vida no siempre devuelve lo que damos, pero nunca olvida lo que sembramos. Y entonces, por primera vez en muchos años, Lucía se permitió llorar. No de tristeza, sino de alivio. El viaje en autobús fue largo y silencioso. Las luces de la carretera pasaban como recuerdos, algunas lejanas, otras cegadoras, todas inevitables. Lucía recostó la cabeza contra el vidrio, y la vibración le trajo memorias que creía haber archivado para siempre. No necesitó cerrar los ojos para regresar al pasado. El pasado la llamaba con voz de madre. Marina tenía las manos pequeñas y una manera particular de doblar las camisas, con cuidado, como si las ropas también tuvieran alma. Vivían en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Era un lugar modesto, pero lleno de plantas, risas y olor a café. Héctor pasaba de vez en cuando los negocios lo permitían, cuando la culpa lo empujaba a recordar que tenía una hija fuera de los límites de su apellido. Lucía, de niña, lo esperaba junto a la ventana con la esperanza terca de quien cree que el amor se anuncia con un ruido de motor. Cada vez que él llegaba, traía regalos envueltos en bolsas elegantes, muñecas, libros, dulces importados. Pero lo que más la emocionaba era escucharle decir «mi niña». Lo hacía pocas veces y siempre con prisa. Marina, al verlo marchar, se quedaba mirando el polvo del camino con los ojos húmedos y una sonrisa triste. «No lo juzgues, hija», decía. «A veces los hombres se pierden en la vida y tardan en encontrarse». Lucía asentía sin entender. Solo sabía que, cuando él no estaba, la casa se volvía más fría.
Los años pasaron, y con ellos la distancia. Cuando cumplió 15, Héctor fue invitado a la fiesta que Marina organizó con lo poco que tenía. Las luces eran sencillas, los globos colgaban torcidos, pero el corazón de Lucía latía con ilusión. Pensaba que, si él asistía, todo cambiaría. Y asistió. Entró con traje oscuro y ese aire de quien llega para cumplir una formalidad. Los invitados lo miraron con respeto y Lucía corrió a abrazarlo. Él dudó un segundo antes de devolverle el gesto. «Papá», susurró ella. El murmullo en el salón se detuvo. Patricia, su esposa legítima, también había llegado. Su mirada era hielo puro. «Papá», repitió con sarcasmo, «¿así te llama ahora la hija de tu secretaria?» Las risas fueron cuchillos. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Héctor, acorralado por las miradas, soltó la frase que partiría su historia en dos. «Esa muchacha no es mi hija». Nadie oyó el sonido que hizo el corazón de Lucía al romperse. Solo Marina, que se llevó la mano al pecho, lo escuchó todo. Esa noche, Héctor se fue con Patricia. Y con él se fue la poca esperanza que quedaba. Lucía encontró a su madre llorando en la cocina, aferrada a una taza vacía. «¿Por qué lo dijo, mamá?», preguntó entre sollozos. Marina la abrazó con fuerza. «Porque tiene miedo, hija. Los cobardes confunden el amor con debilidad. Entonces, no quiero parecerme a él». «Y no lo harás», dijo la madre, secándole las lágrimas. «Tú vas a ser la clase de persona que ayuda incluso cuando nadie lo merece». Aquel juramento inocente se convirtió en destino. Meses después, Marina enfermó. El diagnóstico fue rápido y cruel. Cáncer avanzado. Héctor no volvió. Ni una llamada, ni una visita. Lucía cuidó de su madre hasta el último día, sosteniendo su mano y repitiendo las mismas palabras que ella le había enseñado. La bondad no se mide en lo que recibes, sino en lo que das sin esperar. El día que la enterró, el cielo estaba gris. Lucía llevaba el mismo rosario que ahora colgaba en su bolsillo. Juró que no volvería a mencionar su apellido ni a buscarlo. Se mudó, trabajó limpiando casas, cuidando ancianos, sirviendo cafés, y aprendió a sobrevivir sin pertenecer a nadie. Pero el destino no olvida promesas. 15 años después, el mismo apellido que la había herido volvió a cruzarse en su camino. Esta vez no para humillarla, sino para pedirle algo que solo ella podía dar: vida. El autobús se detuvo en una estación rural. Lucía bajó y respiró el aire fresco del campo. Había decidido pasar unos días en la vieja casa de su madre, que aún conservaba, medio en ruinas, medio en recuerdos. Al entrar, el silencio la envolvió como un abrazo. Las paredes conservaban fotografías amarillentas, entre ellas una de Marina joven, sonriente, sosteniendo un bebé recién nacido. Lucía acarició el marco. «Lo hiciste, mamá», susurró. «Me enseñaste a perdonar antes de saber por qué». Abrió una caja de madera que estaba guardada bajo la cama. Dentro encontró cartas que su madre había escrito y nunca enviado. En una de ellas reconoció la letra temblorosa. «Héctor, si algún día lees esto, quiero que sepas que tu hija tiene tu fuerza y mi corazón. No la busques cuando te sientas poderoso, búscala cuando estés solo, porque entonces sabrás lo que realmente importa». Lucía se sentó en el suelo, con las cartas sobre las piernas, y lloró sin vergüenza. No de tristeza, sino de reconocimiento. Por primera vez entendió que la vida no la había castigado, la había preparado. Y mientras el sol se colaba por las rendijas del techo, una certeza la envolvió. Había salvado a su padre no por él, sino por ella misma, para cerrar el círculo sin rencor.
La noticia no tardó en deformarse. En menos de 2 días, los portales digitales cambiaron la verdad por espectáculo. Los titulares que hablaban de la hija que salvó la vida de su padre se convirtieron en frases crueles. La mujer que se aprovechó del drama familiar para ganar fama. Lucía vio su rostro en las pantallas de los cafés, en las portadas de los periódicos, en los noticieros de la tarde. Los medios la desfiguraban con precisión quirúrgica. Nadie hablaba del amor o del perdón. Solo del escándalo. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de desconocidos, de reporteros, de gente que decía querer contar su versión. Pero ella no tenía una versión, solo tenía una verdad silenciosa que no vendía titulares. Cerró el celular, lo guardó en un cajón y decidió desaparecer por un tiempo. Regresó a la casa de su madre en el campo, donde el aire era limpio y el ruido no llegaba. Allí, el silencio no dolía, curaba. Pasó los primeros días ordenando, limpiando, reparando cosas. En cada rincón encontraba rastros de Marina, una taza con una flor seca, una receta escrita a mano, una nota doblada con un corazón. Todo en esa casa era memoria, pero también refugio. A veces, por las noches, el recuerdo de Héctor volvía. Lo imaginaba recuperándose, rodeado de enfermeras, de comodidades, de esa familia que siempre lo había protegido de sus errores. Intentaba no pensar en él, pero la mente humana tiene un talento cruel para regresar a donde duele. Una parte de ella quería saber si seguía vivo, otra si ya la había olvidado, y en medio de esa contradicción comprendió que no lo había salvado por amor, sino por algo más profundo, por respeto a lo que su madre le enseñó. Los días pasaron lentos, con rutinas humildes. Preparar pan, regar las plantas, escribir pensamientos en un cuaderno viejo. Esos escritos eran oraciones disfrazadas de palabras. Que el orgullo no me quite la paz, que el silencio no me convierta en piedra. Que el dolor me enseñe, no me defina. Un mediodía, mientras colgaba ropa en el patio, un coche negro se detuvo frente a la casa. Bajaron 2 hombres de traje. ¿Señorita Lucía Ramírez?, preguntó uno de ellos. Ella dudó antes de responder. Depende quién pregunta. Venimos de parte del señor Héctor Ramírez, dijo el otro, mostrando una carpeta. El corazón de Lucía se detuvo un segundo. ¿Está bien?, preguntó. Sí, pero... ¿desea hablar con usted? No tengo nada que decirle. Insiste en verla, replicó el hombre. Dice que tiene algo que necesita entregarle personalmente. Lucía cerró los ojos un instante. Había jurado no volver a verlo, pero la vida, caprichosa, no suele cumplir promesas ajenas. Díganle que no, dijo al final. Ya le di lo único que tenía para darle. Los hombres asintieron y se marcharon sin insistir. El ruido del motor alejándose le provocó un vacío en el pecho. Al anochecer, llovió. Una lluvia calma, de esas que no destruyen, solo limpian. Lucía se sentó junto a la ventana, viendo caer las gotas sobre el cristal. Afuera, los relámpagos iluminaban el campo, y el olor a tierra mojada llenaba la casa. Sacó su cuaderno y escribió: Cuando ayudas a quien te hizo daño, no lo salvas a él, te liberas tú. Al día siguiente, un sobre llegó sin remitente. Dentro, una carta escrita con la caligrafía firme de Héctor. Lucía, los médicos dicen que estoy mejor, pero no sé si eso es verdad. Lo único cierto es que cada latido me recuerda lo que te debo. No tengo derecho a pedir perdón, pero tampoco quiero morir sin intentarlo. Si algún día decides leer esto frente a mí, sabré que Dios me dio una segunda oportunidad. Si no lo haces, sabré que merezco tu silencio. Gracias por darme vida cuando yo te la negué. Lucía leyó la carta una y otra vez, hasta que las palabras se desdibujaron con las lágrimas.
No respondió. Simplemente guardó el sobre en la caja de madera junto a las cartas de su madre. Era como si ambas, madre e hija, cerraran juntas la historia que un hombre había roto. Pasaron semanas, luego meses. Lucía volvió a trabajar, esta vez en una pequeña panadería del pueblo. Se convirtió en parte del paisaje, la mujer que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa serena. Nadie sospechaba su pasado, y ella tampoco lo mencionaba. Solo al amanecer, cuando el horno se encendía y el olor a pan llenaba el aire, pensaba en su madre y murmuraba: «Ya casi aprendí, mamá, casi». Una mañana, un periódico viejo envolvía una bolsa de harina. En la portada, una noticia pequeña en la esquina inferior: empresario Héctor Ramírez hospitalizado nuevamente. Lucía lo miró unos segundos. No sintió rabia ni miedo. Solo una calma extraña, la misma que llega cuando uno entiende que las deudas del alma no se cobran con venganza, sino con silencio. Guardó el recorte en su delantal y siguió trabajando. Sabía que el destino aún no había dicho su última palabra, pero esta vez estaba lista para escucharla. La madrugada tenía ese silencio particular que solo se escucha cuando el alma también calla. Lucía despertó antes del amanecer, como siempre, sin necesidad de alarma. Afuera, el cielo era una mezcla de azul oscuro y gris perla, y el canto de los primeros pájaros parecía una oración. Se levantó, se lavó el rostro con agua fría y se miró al espejo. El reflejo le devolvió una mujer distinta, el mismo rostro cansado, pero con una luz nueva en los ojos. Había pasado meses sin pensar en el pasado, o al menos fingiendo no hacerlo. Pero la carta de su padre, la que había intentado olvidar en la caja de madera, seguía pesando en su pecho. Algunas noches, mientras el viento golpeaba las ventanas, la escuchaba susurrar desde la oscuridad: «Gracias por darme vida cuando yo te la negué». Esa frase la perseguía más que cualquier herida. Lucía salió al patio con una taza de café caliente entre las manos. El aire frío le recordó los inviernos de su infancia, cuando su madre la envolvía en una manta vieja y le contaba historias de santos y milagros. «Los milagros no son para los que piden, hija», decía Marina. «Son para los que se atreven a creer cuando ya no hay nada». Recordar esas palabras fue como recibir una señal. Quizás había llegado el momento de dejar de huir. Decidió caminar hasta la colina, donde solía ir con su madre a mirar el amanecer. Llevó consigo el rosario y la carta de Héctor. El sendero estaba cubierto de hojas secas y el aire olía a tierra húmeda. Mientras subía, cada paso le parecía una conversación con el pasado, las promesas rotas, los silencios, la negación, la herida. Todo venía con ella, pero esta vez no dolía igual. Al llegar a la cima, el horizonte empezaba a encenderse con tonos de fuego y oro. Se sentó sobre una piedra grande y cerró los ojos. Respiró despacio. «Perdonar no es justificar», susurró. «Es liberarse». Sacó la carta, la abrió por última vez y la leyó en voz baja. Las palabras parecían más pequeñas, menos poderosas que antes. Tal vez porque el perdón, cuando llega, encoge los monstruos. Sacó una caja de fósforos y encendió uno. La llama danzante reflejó en sus pupilas. «Adiós, papá», dijo. Dejó que el papel ardiera lentamente. No por odio, sino por gratitud. Gratitud por haber aprendido que el amor no siempre vuelve, pero la paz sí. Las cenizas volaron con el viento, mezclándose con la bruma de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que podía respirar sin miedo. Bajó del cerro con paso firme. Sabía lo que tenía que hacer. Tomó un autobús hacia la ciudad. En el trayecto, el paisaje cambiaba de montañas a edificios, de árboles a semáforos. Cada kilómetro la acercaba a un cierre que llevaba 15 años esperando.
Cuando llegó al hospital donde había sucedido todo, pidió hablar con el doctor que atendió a Héctor. «Vengo a preguntar por un paciente», dijo con voz tranquila. «Héctor Ramírez». El médico la reconoció de inmediato. «Está en rehabilitación cardíaca», respondió con respeto. «Mejorando, pero solo. Nadie lo visita desde hace semanas». Lucía asintió. «¿Puedo verlo?» «Claro. No creo que él se lo espere». El pasillo era largo, iluminado por luces suaves. Cada paso resonaba en el suelo encerado, marcando el ritmo de su respiración. Al llegar a la puerta, dudó. No sabía si entraba como hija o como testigo de su propia historia. Empujó lentamente la puerta. Héctor estaba sentado en una silla junto a la ventana, con una manta sobre las piernas. El cabello canoso, el rostro demacrado. Cuando la vio, su cuerpo se tensó. «Lucía», susurró con una mezcla de incredulidad y temor. Ella sonrió apenas. «Vine porque necesitaba cerrar algo. No por ti, sino por mí». Él intentó hablar, pero la voz se le quebró. «No merezco verte». «Tal vez no», respondió ella. «Pero todos merecemos aprender». El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Héctor alzó la vista, con lágrimas en los ojos. «Tu madre siempre creyó en mí, incluso cuando no lo merecía. Y tú eres igual». Lucía negó con suavidad. «No, papá. Ella amó sin condiciones. Yo aprendí a ponerles límites». Él asintió con tristeza. «¿Puedes perdonarme?» Ella se acercó y le tomó la mano. «Ya lo hice. El día que te salvé te perdoné sin decirlo». Héctor cerró los ojos, como si ese toque lo redimiera de años de culpa. Lucía se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir, dijo: «A veces hay que perderlo todo para encontrarse de nuevo». Él la miró con una sonrisa débil, una que no tenía soberbia ni poder, solo alivio. «Gracias por dejarme verte vivir». Cuando salió del hospital, el sol ya estaba alto. La ciudad bullía, los autos pasaban, los niños reían. Lucía se detuvo un instante en la acera, mirando el cielo. Por dentro, algo había cambiado. No era solo paz, era una certeza. Había dejado de ser la hija rechazada. Ahora era la mujer que aprendió a perdonar y seguir caminando sin mirar atrás. El amanecer tenía olor a pan y a promesas discretas. Lucía abrió la panadería antes que el sol tocara las fachadas, encendió el horno y dejó que el crujido de la leña le recordara que también el fuego sabe curar sin preguntar nombres. Colgó el delantal, ajustó el cabello y preparó la masa como quien reza con las manos. Agua tibia, harina, sal, paciencia. Cada movimiento arrastraba lejos el ruido de la ciudad y acercaba el silencio donde la vida vuelve a empezar. Un niño empujó la puerta y asomó la cara, curioso. Quería pan de nube, así lo llamaba. Lucía rió bajito, moldeó una trenza dulce y la espolvoreó con azúcar como si estuviera nevando solo para él. Cuando la madre pagó, dejó de cambio una frase que se le pegó al corazón: «Gracias por la calma». Al mediodía, la calle olía a hogar. Lucía colocó una jarra de agua junto a una maceta rota y, sin pensarlo, la enderezó. No todo se arregla, a veces basta con sostener. Por la tarde, se sentó en el banco de la puerta a mirar pasar las bicicletas. El cielo se iba encendiendo a pedacitos. Nadie la conocía por su apellido, todos la reconocían por su pan. Y por primera vez desde niña, ese anónimo la hizo sentir pertenencia. El hombre entró con paso contenido y manos que sabían de herramientas. Se llamaba Don Eliseo, 70 y tantos, ojos de agua limpia y espalda de árbol viejo. Se quedó mirando la vitrina como si contara recuerdos. «El pan es memoria», dijo. Lucía le sirvió un café. Él lo sostuvo despacio, como si calentara una historia entre las palmas. Contó que había tenido una hija y que un día la vida se la llevó sin pedir permiso. Desde entonces
Aprendí a agradecer la gente que se queda y a perdonar la que no supo. Lucía escuchó sin interrumpir. Reconoció en su voz la grieta de quienes no fruncen el ceño para no llorar. Él señaló la masa. Lo importante es el reposo, también el alma. Si no reposa, no sube. Ella sonrió con los ojos. Don Eliseo empezó a pasar cada mañana, arregló el pestillo de la puerta, enderezó la pizarra, plantó un jazmín en una lata vieja. Para que la entrada huela a principio, dijo. Una tarde trajo una caja de maderas. Si te animas, hacemos una mesa comunitaria. La gente necesita sentarse a hablar, aunque sea con los ojos. Lucía asintió. Volvió a sentir la fuerza serena de un propósito sencillo. Volver a la vida por lo que está en sus manos. La noticia mala se enfría más rápido donde hay trabajo. Lucía aprendió los nombres de los vecinos. Se acostumbró a regalar el último pan del día a quien llegara tarde. Dejó una taza extra en el fregadero, por si acaso. Escribió una frase en la pared. La bondad no hace ruido, pero se escucha. Los fines de semana, la mesa de don Eliseo reunía a caras cansadas y sonrisas nuevas. Un músico dejó un acordeón sobre la silla y la tarde se volvió viaje. Una mujer mayor contó que perdonó a su hermana después de 30 años. Un adolescente confesó que no quería parecerse al padre y por eso estudiaba de noche. Lucía escuchó más de lo que habló, amasó más de lo que explicó, y al irse, la gente dejaba en el aire algo parecido a la fe. No se trata de milagros, pensó, se trata de perseverar. Antes de cerrar, miró la planta de jazmín floreciendo sin prisa. Le recordó que las raíces también son una manera de avanzar. Ese día durmió sin sobresaltos. El cansancio del cuerpo había empezado a ganarle la pulseada al cansancio del alma. La tentación llegó con traje y cortesía. Un abogado bien peinado, sonrisa profesional, dejó su tarjeta sobre la mesa. Represento a un medio nacional. Su historia podría ayudar a mucha gente, pero hay que contarla bien. Usted merece una compensación. La palabra compensación le raspó las manos. El hombre habló de cifras, entrevistas, giras, firma de libros. Podrá abrir 10 panaderías, prometió. En su discurso el perdón era un producto, el dolor un eslogan. Esa noche Lucía no pudo dormir. Calculó deudas, pensó en la casa de su madre, en arreglar el techo, en instalar un horno mejor. Recordó también la rueda de prensa sin su nombre, la mentira correcta que blanqueó conciencias. ¿Por qué yo siempre callo?, se preguntó. Salió al patio, el frío tallaba las mejillas. Encendió una vela corta, esas que usaba Marina para los días difíciles. «No quiero vender lo que todavía estoy curando», susurró. Al día siguiente devolvió la tarjeta con un pan recién horneado. «No me tiente con lo que puedo lamentar», dijo. El abogado apretó los labios, derrotado por una calma que no se compra. El alba entró por la ventana con un polvo dorado de paciencia. Don Eliseo había dejado una caja bajo el mostrador. Dentro, un cuaderno cosido a mano, tapas de cartón forradas en tela y una nota. «Para que la harina no se te quede solo en las manos». Lucía abrió el cuaderno y encontró páginas en blanco. En la primera, sin embargo, había un sobre envejecido con la letra de Marina. «Para cuando el silencio te pese». Las palabras le ardieron dulces. Rompió con cuidado el borde y leyó. «Hija, si un día dudas, haz pan y reza. Donde el pan sube, sube la esperanza. No cambies tus verdades por aplausos. Acuérdate de que perdonar es soltar la cuerda, no olvidar la herida. Cuando te sientas sola, prende una vela y acuéstale al lado tu respiración». Lucía apoyó la frente en el cuaderno y dejó que la respiración encajara con el latido. En el fondo del sobre había una medallita pequeña. No hacía milagros.
hacía memoria. Desde ese día, cada amanecer comenzó con una página escrita. Pensamientos, oraciones, la receta de un pan que salió mejor, el nombre de un cliente que lloró sin ruido. Encontró una carta que cambió todo. Esa carta no pedía acciones, permitía descansar. La panadería empezó a aparecer en fotos sin filtro, turistas perdidos, mochileros agradecidos, gente que recomendaba ese pan que sabe a abrazo. El horno nuevo llegó como regalo comunitario. Cada uno puso algo, desde una moneda hasta una tarde entera, cargando ladrillos. Mientras tanto, en la ciudad, la familia Ramírez organizaba una gala de beneficencia. Un titular decía: «La familia Ramírez, símbolo de resiliencia y unión». Nadie mencionó a Lucía. Nadie nombró el don que sostuvo un corazón. Vio la nota en el teléfono que prácticamente ya no usaba. Sintió el viejo escozor de la injusticia subiéndosele por la nuca. Abrió el cuaderno y escribió: «La verdad no pelea, espera su hora». Cerró la pantalla, amasó con más fuerza y volvió a la fila de bollos. La música del acordeón entró por la puerta como si supiera el camino. En la mesa común, alguien dijo que a veces la vida tarda. Lucía pensó que no es tardanza, es enseñanza. La noticia llegó en el bolsillo de don Eliseo, recortada de un periódico que olía a tinta barata. Héctor Ramírez, nueva complicación, búsqueda de donantes para campaña de concientización. No pedían médula, pedían fotos, cámaras, entrevistas. Lucía leyó el recorte y no lo devolvió. Salió a la puerta con el papel en la mano. El jazmín florecía abierto, como quien no guarda nada para después. Respiró el perfume y supo que no podía seguir apostando al olvido para protegerse. Volver no era obedecer al pasado, era pararse distinto frente a él. Cerró temprano la panadería, dejó letrero de «Volvemos mañana con pan y calma». Escribió a mano una lista de tareas para los vecinos voluntarios y abrazó a don Eliseo como se abraza un faro. Tomó el primer bus de la tarde. La ciudad se levantó en el horizonte con sus ventanas que no todos los días miran hacia adentro. Mientras el paisaje cambiaba, sostuvo el cuaderno de Marina abierto en el regazo. En la página en blanco escribió: «Mañana volvería al lugar donde todo comenzó». Sintió miedo, sí, pero atrás del miedo había suelo. Y sobre ese suelo, una decisión: no ir por respuestas, ir por paz. La tarde estaba teñida de gris cuando Lucía bajó del autobús. Llevaba una mochila pequeña y el cuaderno de su madre bien sujeto entre las manos. El aire de la ciudad era distinto, más pesado, más rápido, más ajeno. Caminó por calles conocidas con pasos nuevos. Cada esquina traía un recuerdo y una herida. El hospital seguía en el mismo lugar, imponente y frío, como si la compasión no encontrara allí su camino. Entró sin avisar, como quien vuelve al escenario de un sueño que necesita terminar. En recepción, una enfermera levantó la vista. «¿Nombre?» «Lucía Ramírez», dijo con calma. La mujer la observó un segundo más del necesario, reconociendo algo en su voz, en sus ojos. «Sala 305. Él la espera». Lucía subió las escaleras despacio. En cada peldaño sentía la mezcla de miedo y serenidad. Al llegar vio la puerta entreabierta. Dentro, Héctor estaba sentado en una silla de ruedas mirando por la ventana. Su rostro, más viejo que antes, tenía esa fragilidad que deja el arrepentimiento. Cuando la vio entrar, no dijo nada. Solo sonrió con los labios temblorosos. «Pensé que no vendrías», murmuró. «Yo también», respondió ella, dejando la mochila en el suelo. Durante unos segundos, el silencio llenó la habitación con más fuerza que cualquier palabra. «Lucía», empezó él con voz baja, «hay cosas que el cuerpo no olvida, pero hay otras que pesan más que las cicatrices». Ella se acercó despacio.
No vine a escuchar excusas, vine a saber si aprendiste algo. Héctor bajó la mirada. Aprendí que el orgullo enferma más que el corazón, y que la mentira mata más lento, pero mata igual, completó ella. Él asintió, y una lágrima le rodó por la mejilla. No sé cómo pedirte perdón. Entonces no lo pidas, dijo Lucía, firme pero serena. A veces el perdón no se dice, se demuestra. El médico interrumpió el momento. Señor Ramírez, la prensa está afuera. Quieren una declaración sobre la campaña. Lucía giró hacia el doctor. ¿Prensa? Él asintió. La familia Ramírez va a donar recursos para concientización sobre donación de órganos. Héctor cerró los ojos, avergonzado. No fui yo quien lo organizó. Fue Patricia. Ella cree que puede lavar el pasado con cámaras. Lucía sintió una punzada vieja en el pecho. Entonces, no cambió nada, susurró. Por eso necesito que me ayudes, dijo Héctor. Quiero que sepan la verdad, toda. La conferencia se celebró al día siguiente en el auditorio principal del hospital. Las luces, los micrófonos, los flashes. Todo parecía una escena escrita para otro tipo de redención. Patricia llegó impecable, vestida de blanco, con el gesto sereno de quien sabe posar para las fotos. Andrés, a su lado, parecía incómodo, con la mirada clavada en el suelo. Cuando los periodistas comenzaron a llenar la sala, Lucía entró. No había sido invitada, pero su sola presencia cambió el aire. Los murmullos se extendieron como una ola. Patricia la vio y palideció. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja. «Vine a escuchar lo que van a decir de mí», respondió Lucía. «Esta vez quiero oírlo de frente». El presentador habló con voz ensayada. «Hoy, la familia Ramírez nos da una lección de unión, superación y amor». Lucía cerró los ojos. El eco de esas palabras le dolió más que cualquier herida. Amor. Qué palabra tan fácil para los que nunca tuvieron que ganárselo. Entonces Héctor tomó el micrófono. Las cámaras se centraron en él. Su respiración era lenta, su voz quebrada, pero su mirada tenía algo nuevo: dignidad. «No es unión lo que nos trajo aquí», dijo. «Es culpa». El silencio fue inmediato. «Y no fue la familia Ramírez quien me salvó la vida, fue la mujer a la que negué». Un murmullo recorrió la sala. Patricia intentó detenerlo. «Por favor, Héctor, no hagas esto». «Sí lo haré», replicó él, «porque callar me enfermó más que cualquier infarto». Lucía se quedó inmóvil, las lágrimas contenidas. Los flashes se dispararon. Un periodista preguntó: «¿Está confirmando que ella es su hija?». «Sí, y que le debo la vida». El auditorio se llenó de voces, cámaras, preguntas. Patricia se levantó y salió, furiosa. Andrés permaneció en su asiento con los ojos rojos. Lucía no dijo nada, solo respiró. Por primera vez, el peso de su historia no la aplastaba. Esa noche, la noticia recorrió todo el país. El empresario Héctor Ramírez confiesa haber negado a su hija durante años. Las redes se inundaron de mensajes, algunos de apoyo, otros de juicio. Pero ella no los leyó. Se quedó en la habitación del hospital, junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Héctor dormía. Su respiración pausada sonaba como un cierre. En la mesa, el cuaderno de Marina estaba abierto. Lucía escribió: «La verdad no sana lo que duele, pero limpia lo que pesa». A la mañana siguiente, una enfermera le entregó un sobre. Dentro había un documento notariado. Héctor había puesto su panadería a su nombre. Ella negó con la cabeza. «No necesito esto». El médico sonrió. «No lo hizo por deuda, lo hizo por justicia». Lucía se quedó en silencio. Tal vez el perdón no era un acto, sino un proceso.
Los medios querían más, querían imágenes, lágrimas, reencuentros. Pero Lucía no volvió a aparecer. Se fue del hospital sin avisar, dejando solo una nota. No busquen finales, busquen sentido. Mientras tanto, Patricia enfrentaba la mirada pública. Los socios se alejaban, los contratos se caían. Andrés, avergonzado, se mudó. El apellido Ramírez, antes símbolo de poder, ahora era sinónimo de elección. Y en la panadería, el buzón comenzó a llenarse de cartas anónimas. Una mujer le escribió: «Yo también fui negada por mi padre, pero después de escucharte, decidí escribirle». Un hombre confesó que había buscado a su hija después de 20 años. Lucía las leía todas, con gratitud silenciosa. Un mes después, Héctor pidió verla de nuevo. Estaba más débil, pero con la mirada limpia. «Podrías odiarme toda tu vida y tendrías razón», dijo. «Pero no quiero morir sabiendo que no hicimos las paces». Lucía se sentó frente a él. «No vine por ti, vine por mí». Él asintió. «Entonces, enséñame cómo se hace eso». Ella tomó su mano. «Se empieza dejando de buscar culpables». Las lágrimas le brotaron sin pudor. «Te prometo que si vuelvo a tener un día más, lo dedicaré a ayudar a otros». Lucía sonrió apenas. «Entonces, ese día ya vale la pena». Héctor cumplió su promesa. Creó una fundación con el nombre de Marina, dedicada a ayudar a mujeres y niños sin recursos. Invitó a Lucía a dirigirla, pero ella se negó. «No necesito estar al frente, solo quiero que funcione». A veces lo visitaba, en silencio. Se sentaban en el jardín del hospital, sin hablar demasiado. Bastaba con mirar las flores. Una tarde, Héctor le entregó una carta. «Es la última». Ella la abrió y leyó: «Porque el verdadero poder es no perder el alma cuando se gana». Cuando levantó la vista, él sonreía. «Te dejo en paz, hija». Lucía lo abrazó, no como quien despide, sino como quien agradece. En el cielo, el atardecer teñía de dorado el fin de la historia. El tiempo pasó sin ruido, como si el mundo respetara el silencio de quien por fin encontró descanso. Habían transcurrido 3 años desde aquella conferencia. En el pequeño pueblo, el aroma del pan recién horneado seguía siendo la señal de que el día empezaba. La panadería, la casa del jazmín, abría sus puertas con el primer canto del gallo, y en el mostrador, una mujer de mirada serena y manos fuertes atendía a sus vecinos como quien entrega abrigo. Lucía había aprendido que la rutina también es un milagro. Cada jornada era un pequeño rito: encender el horno, regar la planta de jazmín que seguía floreciendo, escribir una frase en la pizarra. Ese día escribió: «No se necesita poder para cambiar el mundo, basta con tener paz». Los niños del barrio la llamaban la señora de los milagros de harina, porque decían que su pan curaba los días tristes. Ella sonreía sin corregirlos. Don Eliseo seguía llegando todas las mañanas con su bastón y su sabiduría breve. «El pan está más esponjoso cada día», dijo una vez. Lucía respondió con una sonrisa leve: «Es que ahora lo dejo reposar lo suficiente». «Eso es lo que hace la vida», contestó él. «Te enseña a dejar reposar lo que antes querías resolver corriendo». Una tarde lluviosa, mientras cerraba la tienda, una figura conocida se detuvo bajo el toldo. Era Andrés. Vestía sencillo, sin el brillo de los trajes caros ni el gesto altivo de antes. «No sabía si vendrías», dijo Lucía, secándose las manos con el delantal. «Tardé demasiado, pero tenía que hacerlo», respondió él. «Papá ya no está». Lucía se quedó quieta. No lloró. El tiempo le había enseñado a convertir el dolor en oración. «Murió en paz», añadió Andrés. «Me pidió que te entregara esto». Le dio una caja pequeña de madera. Dentro había una medalla idéntica a la de Marina y una nota breve: «Para que recuerdes que mi último latido
Fue gratitud. Lucía acarició la medalla con ternura. ¿Y tú?, preguntó. ¿Cómo estás? Aprendiendo, dijo él. Dejé la empresa, trabajo con la fundación y, si me lo permites, me gustaría seguir ayudando desde aquí. Lucía lo miró a los ojos y asintió. Aquí siempre hay pan y manos que amasan. Desde ese día, Andrés empezó a ir los fines de semana. Aprendió a preparar pan, a barrer el suelo, a servir café. No hablaban mucho, pero la compañía se volvió suficiente. Era como si ambos comprendieran que el amor no siempre necesita explicarse. A veces solo basta con quedarse. Una mañana, mientras el sol pintaba el pueblo de oro, Lucía llevó una cesta de pan al cementerio. La lápida de Héctor estaba junto a la de Marina. Las flores viejas se mezclaban con otras frescas. Se arrodilló frente a las dos y sin lágrimas comenzó a hablar. Papá, mamá, no sé si pueden oírme, pero igual voy a decirlo. Ya no hay dolor, solo gratitud, porque todo lo que fui, lo que aprendí, lo que sobreviví, fue por ustedes, por los errores y por los amores. Dejó un trozo de pan sobre cada tumba. Mamá, te prometo que sigo haciendo pan con fe. Papá, gracias por darme el último regalo, la verdad. El viento sopló suave, levantando el olor del trigo recién cortado que venía de los campos cercanos. Lucía sonrió. Por primera vez no sintió vacío, sintió presencia. De regreso a la panadería, un grupo de jóvenes esperaba para participar en el taller que Lucía ofrecía todos los meses. Pan y palabra lo llamaban. No era una clase, era una excusa para hablar de la vida mientras el pan subía. Esa tarde un muchacho preguntó, ¿cómo se hace para perdonar algo imperdonable? Lucía lo miró con ternura, entendiendo que el perdón no borra el pasado, pero limpia el futuro. ¿Y si la otra persona no se arrepiente? Entonces perdonas por ti, no por ella. El muchacho bajó la cabeza, comprendiendo algo que aún no sabía poner en palabras. Lucía continuó amasando. La humildad no es debilidad, es fuerza con gracia. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el horno pareció escuchar. Los años siguieron su curso, la panadería creció y con ella la comunidad. Niños que antes pedían pan, ahora ayudaban a repartirlo a quienes no podían pagarlo. La Fundación Marina y Lucía se convirtió en un símbolo de esperanza para madres solas y jóvenes en busca de su camino. Un periodista que la había calumniado años atrás llegó un día con cámara en mano, queriendo grabar la historia completa. Lucía lo miró con calma y le ofreció un pan caliente. No necesito cámaras, dijo. Si alguien quiere conocer mi historia, que venga a probarla. La cámara bajó. El periodista aceptó el pan y durante unos segundos no hubo entrevista, solo humanidad. Esa noche, don Eliseo se despidió por última vez. Su cuerpo no resistió el invierno, pero su espíritu quedó en cada esquina del local. En su silla vacía, Lucía dejó un ramo de jazmines. «Te debo la paciencia», susurró. El amanecer llegó con un resplandor suave. Lucía, ahora con canas discretas y una serenidad que parecía eterna, abrió la puerta del local una vez más. Sobre el mostrador, el cuaderno de su madre, ya lleno, esperaba una última frase. Escribió despacio: «La bondad es la verdadera riqueza». Salió a la puerta y respiró el aire fresco. Los niños del pueblo corrían, la gente saludaba. Todo era simple y por eso mismo sagrado. Mientras el sol ascendía, cerró los ojos y dijo: «Gracias, vida, por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba». Y en ese instante, una brisa suave hizo caer un pétalo del jazmín sobre el cuaderno abierto. Lucía sonrió. Sabía que su historia no terminaba allí, apenas había encontrado su verdadera forma.
El pueblo despertaba con un murmullo que ya no se distinguía del canto de los pájaros. Pan caliente, puertas que se abrían, nombres cruzándose en la vereda como abrazos que no piden permiso. Lucía caminaba despacio por la calle principal, sosteniendo el cuaderno de su madre bajo el brazo, como se sostiene una linterna encendida. Había algo nuevo en su paso. No era prisa, no era cansancio, era la certeza de estar exactamente donde debía estar. La brisa de la mañana traía un olor a jazmín que parecía decir su nombre sin pronunciarlo. Se detuvo frente a la plaza. Los niños corrían detrás de una pelota deshilachada, las abuelas tejían historias sentadas en el banco de siempre, y en la fuente un reflejo de sol jugaba a fragmentarse en 1000 pedacitos de oro. Lucía se sentó a escuchar el rumor del agua. Amó ese sonido desde niña. En él, el mundo no gritaba, respiraba. Abrió el cuaderno y acarició, con la yema de los dedos, la última frase que había escrito la noche anterior. No era una receta ni una lista. Era una promesa hecha a cada persona que había tocado su vida sin saberlo. Seguiré haciendo pan para la esperanza, aunque la esperanza llegue tarde. Alzó la vista y vio a Andrés acercarse con 2 tazas de café. Ya no llevaba el apellido como una armadura, sino como una pregunta. Se sentó a su lado sin hablar. Le tendió una taza y esperó con paciencia de amigo. En el silencio cabían todas las cosas que no habían sabido decirse. «Hoy comienza el taller con los chicos del barrio», dijo al fin. «Traje madera para arreglar la mesa grande». Lucía sonrió. «La mesa es más que madera», respondió. «Es ese lugar donde la gente deja un peso y se lleva un alivio». Andrés asintió. Entre ellos, la deuda del pasado se había deshilachado hasta volverse hilo útil, algo con lo que coser, no con lo que atar. Volvieron caminando a la casa del jazmín. La puerta abierta dejó escapar un perfume tibio que era medio hogar, medio milagro. Don Eliseo ya no estaba para recibir a los primeros parroquianos, pero su bastón seguía apoyado en el rincón, como quien no falta aunque se haya ido. Lucía lo miró un segundo con gratitud. Había aprendido de él la paciencia que se amasa, la mansedumbre que no humilla, la bondad que no necesita aplausos. En el mostrador, la medalla de Marina descansaba sobre un mantel de hilo. En el metal, la luz de la mañana se quedaba jugando. Llegaron los jóvenes. Algunos con los hombros tensos de quien dibuja su vida a lápiz por miedo a equivocarse. Otros con los ojos brillantes de hambre buena, esa que no pide pan, pide destino. Lucía los recibió con un gesto simple, palmas abiertas, mirada que abraza, y comenzó sin preámbulos. Hoy vamos a aprender 3 cosas, a mezclar sin medir de más, a esperar sin desespero y a hornear sin miedo al fuego. Rieron. La risa en ese lugar no era ruido, era prueba de vida. Las manos entraron en la harina como si entraran en una oración. Había algo sagrado en ver cómo el agua y la sal, la levadura y el calor convertían lo básico en sustento. Lucía les habló de su madre sin decir su nombre, porque hay nombres que se pronuncian mejor con acciones. El secreto, dijo, no es el amasado, es lo que te dices mientras amás. Si te dices que la masa te debe obedecer, se te revelará. Si le dices que vas a acompañarla, subirá contigo. Uno de los chicos, el más huraño, arriesgó una pregunta. ¿Y si me sale mal? Lucía sostuvo su mirada. Lo volverás a intentar. Aquí nadie fracasa. Aquí se aprende. A media mañana, cuando las primeras bandejas entraron en el horno, el taller hizo silencio. No ese silencio que pesa, sino el que ordena. El calor dibujó en el aire una danza que solo ven los que se quedan a esperar. Afuera, el pueblo seguía su curso.
Adentro, el tiempo se detenía justo el rato necesario para que el pan creciera, y con él la fe interna de quienes lo habían tocado. Andrés acomodó la mesa comunitaria. Sobre el tablón dejó, como siempre, una libreta en blanco para escribir lo que no cabe en la garganta. La llamó libreta de los que hoy eligieron vivir. Nadie firmaba con apellidos. Bastaba un trazo, un dibujo, una palabra suelta. Perdón, mamá, pude, sigo, gracias. En el primer descanso, Lucía salió al umbral. La luz le peinó las canas nuevas con una delicadeza que solo tiene el sol cuando se acuerda de no herir. Cerró los ojos y escuchó, como si viniera de muy lejos, la voz de Héctor diciendo con una humildad recién aprendida: «El verdadero poder es no perder el alma cuando se gana». Le respondió en silencio: «Aprendí». No fue un perdón que olvidara, fue un perdón que liberó. La diferencia la hacía respirar hondo sin que nada se le clavara en el pecho. Llegó al mediodía una mujer con un bebé dormido en brazos, ojos cansados, boca de quien hace cuentas con monedas y con miedos. Pidió medio pan, extendiendo billetes arrugados. Lucía se los devolvió con ternura y le llenó la bolsa. «Cuando el horno calienta», le dijo, «alcanza para todos». La mujer quiso insistir. Lucía le tocó la mano. «Hay días en que recibes», susurró. «Mañana te tocará dar». La mujer se fue llorando bajito, como quien suelta una piedra que traía en el alma. A la tarde, el taller se convirtió en una fiesta sin música alta, un murmullo de aprobación, el choque amable de las bandejas, el crack de la corteza al partirse, la respiración de la mesa como un animal bueno. El muchacho huraño partió su pan con cuidado y lo llevó a la libreta. Escribió: «Hoy no me odié». Lucía leyó sin leer. Supo que esa frase pesaba menos que ayer y más que mañana, que así funciona la redención verdadera. No llega de golpe, llega como pan que se levanta en silencio. Cuando el sol empezó a caerse detrás de las casas bajas, Lucía encendió una vela en el rincón de las memorias. No era un altar, era un lugar para descansar los nombres que duelen. Puso la medalla de Marina a un lado, el bastón de don Eliseo al otro, y en el centro una hoja del cuaderno con 4 palabras: «Gracias por enseñarme paciencia». No habló. Dejó que la llama dijera lo que ella ya sabía. A veces, el amor es eso, sostener una luz chiquita contra un viento grande. Más tarde, cuando la gente se fue con pan y con calma, quedó la quietud que deja un día bien vivido. Andrés lavaba los utensilios canturreando bajito, con esa torpeza feliz del que está aprendiendo a habitar su propia voz. «¿Sabes?», dijo. «Durante años creí que mirar hacia atrás me salvaría. Ahora entiendo que salvarse es mirar hacia adentro». Lucía asintió. «Y compartir hacia afuera», agregó, limpiando la mesa con un trapo húmedo que olía a jabón y a presente. Cerraron la puerta. La calle estaba casi a oscuras, pero el cielo guardaba una última franja de azul. Lucía caminó hasta la esquina y se detuvo. Sintió como un hilo tibio la presencia de su madre en la nuca, de don Eliseo en los hombros, de Héctor en la palma de la mano. No eran fantasmas, eran huellas que ahora empujaban hacia adelante. Abrió el cuaderno una vez más y escribió: «No se trata de ser fuerte, se trata de ser verdadero». El papel crujió apenas, como si aprobara. Esa noche, en la mesa comunitaria vacía, quedó una canasta con panes que nadie había reclamado. Lucía no los guardó. Los llevó al banco de la plaza, ese donde cada tanto alguien llega y se sienta a esperar algo que todavía no sabe nombrar. Dejó la canasta con una nota: «Para quien hoy necesite recordar que merece». Se alejó sin mirar atrás. Sabía que, al amanecer, la canasta estaría vacía y el banco un poco más liviano.
En su habitación, encendió la lámpara pequeña. El cuarto no tenía lujos, tenía quietud. Colocó la medalla junto al cuaderno y antes de dormir respiró con la cadencia de las cosas que ahora encajan. Pensó en todas las veces que la vida la empujó a lugares donde no quería estar, y en cómo de cada uno de esos lugares había salido con algo en las manos. A veces una herida, a veces una llave. Cerró los ojos y por costumbre más que por devoción dijo a media voz: «Gracias por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba para no endurecerme». El sueño la tomó sin sobresaltos. Afuera, el pueblo se apagó como una casa que descansa. En algún punto de la noche, una puerta se cerró mansamente. En otro, un recién nacido lloró por hambre y esperanza a la vez. El mundo no cambió de golpe, pero había cambiado en el pequeño territorio que ella podía cuidar: su calle, su horno, su gente. Al amanecer, el primer rayo de luz entró por la rendija y dibujó una línea sobre el cuaderno abierto. Lucía despertó con esa claridad que no trae respuestas, trae dirección. Se levantó, preparó café, regó el jazmín, abrió la puerta. La campanilla sonó suave. Sin fanfarrias ni discursos, el día comenzó. Y con él, la historia que seguiría siendo contada por manos que ahora sabían de levadura y de misericordia. Si alguna vez la vida te negó, recuerda: el rechazo no define tu nombre, solo mide el tamaño de tu regreso. Si alguna vez te humillaron, no devuelvas la ofensa, devuelve pan. Si alguna vez te faltó una voz que te dijera hija o hijo, no te quedes en la falta, adopta tu propia historia y dale un hogar. Y cuando el orgullo te proponga ser fuerte contra todos, elige ser verdadero para todos. Porque la humildad no es una rendición, es una forma de victoria que no hiere. Ahora, si llegaste hasta aquí, lleva contigo este pequeño mandamiento de harina y alma: donde el pan suba, deja que la esperanza suba con él. Y si te preguntan cómo hiciste para perdonar, responde sin complicarte: decidí vivir. Escribe en los comentarios: creo en la justicia del alma. Suscríbete a Historias de Tiempos Actuales para más relatos que sanan el corazón.